Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Vamos a hacer una demostración otra vez con Luz y mi nombre es Diana. Voy a hacer una demostración de la competencia cultural versus la humildad cultural. Entonces, el provider, la persona que da el servicio médico, en este caso la enfermera, en la primera escena va a ser una persona que tiene competencia cultural y que va a asumir un montón de cosas de la paciente. En la segunda parte vamos a hacer la humildad cultural, donde modelamos cómo realmente, idealmente, debería actuar una enfermera. Así que síganos, agarren su taza de café o de té que más les guste o agüita y nos miran. Bueno, luz, cámara, acción. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo Qué estás? bueno que sepa mi nombre, claro, lo tengo en el prontuario ya. ¿Cómo ha estado? A ver, usted es la primera vez que está en esta clínica, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, entonces les voy a tener que tomar unos datos porque ¿no? Para poder empezar su historial clínico, ¿está bien? está bien. Bueno, ¿de qué parte de México es usted? Bueno, yo soy de Perú. Ah, no es de México. No, Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces, ¿usted desayuna tacos o es más a la noche que come tacos? ¿Y cuánto picante le pone a la comida? bueno, en Perú no comemos tacos. En el desayuno comemos tal vez ah, papas con huevos revueltos y arroz, o tal vez una taza de avena y eso es la comida principal del desayuno. Ah, bueno, esto yo no lo sabía, claro, porque claro, hay veces que la gente tiene acidez y pensé que a lo mejor era por los tacos, pero no comen tacos. Bueno, perfecto. Entonces, y cuénteme un poquito, entonces, eh, usted ahorita vive en los Estados Unidos y cómo le funciona ¿puede hablar inglés? ¿Puede comunicarse bien? Si me tuviera que decir a qué nivel habla el inglés, cuál sería? Sí, hablo el inglés y me puedo comunicar con las personas. Mi inglés es básico y bueno, estoy aprendiendo más. Perfecto. Y en cuenta intérpretes, igualmente por si necesita que le traduzcan al español, que es su idioma nativo, ¿verdad? El español. Ah, ahí sí hay personas que me traducen, pero en sí mi lengua nativa es quechua y, y entonces no hay ningún traductor en quechua, entonces más encuentro en español. Wow. Bueno, aquí vamos a pausar. Entonces, este ejemplo de competencia cultural, la enfermera, en el caso yo misma, ¿no? Y aquí pueden pausar y discutir esto en una clase, ¿no? ¿Cuáles fueron las cuestiones aquí que no deberían repetirse? Pero básicamente la persona, que es la enfermera, como sabe un poco de la cultura hispana o latinex, asumió un montón de cosas de la paciente, ¿verdad? Asumió que era de México, asumió que hablaba español, tiene también la idea de que no habla bien el inglés porque, bueno, porque es un inmigrante, y asumió que es un inmigrante, pero no sabe realmente si es primera, segunda o tercera generación. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la humildad cultural. Cómo idealmente debería ser una persona que ha estudiado sobre la cultura latinex, hispana o iberoamericana, pero realmente va con cero a la consulta y deja que la persona se explique su cultura, ¿no? Entonces vamos, el ejemplo de la humildad cultural. Luz, cámara, acción. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, es su primera vez en la clínica, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. ¿Cómo dice su nombre? ¿Cómo lo pronuncia? Se pronuncia luz, se escribe Luz. ¿Y Merisa es su apellido o su segundo nombre? Es mi segundo nombre, entonces se escribe Merissa.
Perfecto. Y el apellido sería Vargas. Vargas, sí. Y bueno, también tengo otro apellido porque en mi país utilizamos dos apellidos, uno de mi papá y el otro de mi mamá. Entonces Vargas es de mi papá y Sairi Tupac es de mi mamá. Ah, qué interesante. ¿Qué origen tiene este apellido, si no le importa comentarme? Bueno, yo soy de los Andes de Perú, entonces el apellido de mi mamá, Sairi Tupac, tiene una descendiente de los incas, de los Tupacs, y mi bisabuelo era uno de los Sairi Tupac, y mi abuelita o mi mamá tiene el apellido y yo la tengo también. Muy interesante. Y en su cultura, cuando ha venido a los Estados Unidos, voy a preguntarle cuáles son los idiomas que habla y si ha encontrado alguna dificultad para comunicarse en los Estados Unidos. Sí, ah, al principio se me hacía muy difícil entender el inglés y también el español porque no todos hablaban el español del mismo nivel que yo hablo y como mi lengua original o nativa es quechua, yo tenía un acento en mi habla de español y me daba cuenta que algunos no me entendían muy bien el español, pero también voy aprendiendo el inglés, entonces yo creo que voy mejorando ahí. Claro que sí, muchísimas gracias. Otra pregunta que le voy a hacer es en cuanto a los alimentos. Los alimentos que usted ha emigrado, me cuenta que ha llegado aquí hace cuánto tiempo más o menos. Ah, wow, ya son 10 años que estoy en los Estados Unidos. 10 años. ¿Cómo fue la adaptación alimentaria? O sea, ¿qué alimentos tenía más accesibilidad cuando vivía en su país? ¿Y cuál es la accesibilidad aquí? Si su dieta ha cambiado. Cuénteme un poquito sobre las costumbres eh, de gastronomía, ¿no? Sí, mi alimentación ha cambiado porque las comidas, algunos ingredientes no se encuentran aquí, no se pueden preparar las comidas. Entonces, muchas veces yo preparo la comida en mi casa. Yo voy al mercado, voy a comprar verduras y frutas y la preparo en mi casa porque no encuentro unos restaurantes que vendan la comida que yo como. Y usualmente no como afuera en los restaurantes, y entonces mejor como en casa. Y yo creo que ha cambiado bastante porque eh, las verduras no se encuentran tan frescas y ni siquiera se encuentran las variedades de verduras. Hay pocas variedades aquí. Entiendo, también el acceso a cultivar su propia comida, ¿verdad? O sea, ¿usted puede cultivar su propia comida o esto es difícil? Bueno, en Perú nosotros cultivamos casi todas las comidas en el campo. Tenemos todo prácticamente desde queso, alimentos como papa, cebada, zapallo y las verduras pequeñas como cilantro y todo se cultiva, pero aquí el espacio es muy reducido y no se puede cultivar y el clima no es apropiado para cultivar también. Exactamente. Y Luz, ¿cómo se siente usted con respecto a comida que comen otros hispanos? Por ejemplo, tacos. ¿Son parte de su dieta o cómo funcionan? Bueno, a mí me gustan los tacos, pero no es una comida que yo como diario. Lo como por cuando se me antoja. Sí, tiene buen sabor y yo creo que la comida mexicana también es rica, pero no tengo mucha costumbre de comerlo a diario. Muy bien. Y continuando con el tema de la salud, bueno, esto es una pregunta de la comida, pero ¿ha tenido algún otro tipo de enfermedades o algún tipo de sintomatología al adaptarse a los Estados Unidos?
¿Qué ha cambiado drásticamente desde su llegada 10 años atrás hasta aquí? Yo creo que lo que al principio era como algo novedoso, pero después se volvió como un poco asolado, como muy poca conexión con las personas y bueno, falta de la familia, que uno está lejos. Entonces, yo creo que lo cultural aquí es un poco individual. En cambio, en mi país, en Perú, es más familiar. Todos comemos en casa, todos vienen a casa a comer y cocinamos una olla grande para todos. Y aquí es casi para mí y para mi esposo y nada más. Entiendo, entonces escucho que son más los aspectos socioculturales y de comunidad, y la cultura es un poco aquí más individualista en lugar de algo físico, ¿no? Es más mental, espiritual, ¿no? Y espero que pueda encontrar grupos de apoyo. Aquí estamos para brindarle los servicios de la clínica y muchísimas gracias por compartir su cultura con nosotros hoy. Y ahora le va a ver el doctor en unos minutos para seguir con el día de hoy. Bienvenida a la clínica. Muchas gracias, muy amable.